al final tienden en último término a falsear los precios. Porque si a uno le va muy bien en la generación, le transfiere esos ingresos, esa capacidad económica al que presta el servicio y no le está permitiendo competir en igualdad de condiciones, sin ventajas injustificadas, con el resto de operadores que prestan servicio. Esto es lo que se llama separación de actividades. Sucede en el Estado español a cuenta del sistema eléctrico. Unas empresas se dedican a generar electricidad, pero esas mismas empresas no pueden distribuir o comercializar la electricidad. No sucede así en telecomunicaciones, porque en telecomunicaciones lo mismo pueden prestar la red que prestar el servicio. No existe esa separación de actividades. Y es importante ese quinto punto sobre la eficiencia económica del servicio. Es imprescindible que el servicio se preste con arreglo a unos costes, con arreglo a una capacidad económica determinada y que fundamentalmente garantice su viabilidad. Esto es lo principal en el caso de las autoridades públicas. Ahí tenemos una sentencia del 2009 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que condiciona, fíjense, y esto es importante, que condiciona la posibilidad de que un ayuntamiento o una administración pública cree una empresa a que esa empresa sea viable económicamente, que tenga eficiencia económica. Y no es una tontería esto. ¿Por qué? Porque es una manera de controlar también el gasto público. Eso es lo que establece el siguiente, por favor, la jurisprudencia comunitaria. Ya les he hablado anteriormente de la actividad de fomento a las actividades públicas, que tienen en el esquema una autoridad pública que presta la ayuda pública a unas empresas que están en competencia. Evidentemente esa ayuda pública tiene que justificarse, porque si no estaría generando agravios comparativos, estaría generando discriminación y por tanto vulneración de la ley de competencia. ¿Y cuáles son los criterios que se emplean? Siguiente diapositiva, por favor. El coste del servicio no puede sobrepasar, ni mucho menos el coste del servicio, ni puede siquiera identificarse, o sea, equivaler al coste del servicio. ¿Por qué? Porque es como si fuera un regalo para determinadas empresas. Si la administración interviene distorsionando el mercado, distorsionando los precios y los costes del servicio, evidentemente estaría vulnerando la libre competencia. La Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo dejó muy claro al respecto. Y bueno, hasta el coste del servicio está bien, y luego además hay que justificar caso por caso si no se genera un abuso de posición dominante. Y además tiene que emplearse siempre el criterio del inversor privado. ¿Qué significa eso? Que la administración pública no puede tirar el dinero. Tiene que invertir conforme a los criterios de un inversor con los suficientes conocimientos o la suficiente capacidad y competencia para creer razonablemente que va a ganar dinero. Este es el criterio del inversor privado. Y el criterio del inversor privado también está recogido en la jurisprudencia comunitaria. Hay que tener en cuenta también que para la ayuda pública hay que respetar un procedimiento administrativo. No se olvide esto, la ayuda pública es un acto administrativo, no es un acto privado, con lo cual solamente lo puede controlar, fiscalizar la jurisdicción contencioso administrativa. Siguiente, por favor. Actividades económicas y servicios de interés general. Efectivamente, la Unión Europea se permite que los Estados generen actividades y servicios de interés general porque se consideran servicios básicos. Por ejemplo, la telefonía básica. La telefonía fija, es un servicio básico y lo tienen que garantizar todos los Estados, todas las administraciones públicas. La velocidad, una determinada velocidad de Internet, en concreto, ahora con la última regulación de hace 3 años, 2 gigabytes de Internet en Europa es el servicio mínimo básico de Internet. Todas las compañías que ofrezcan el servicio de Internet tienen que hacerlo a esa velocidad como mínimo. Es un servicio básico. La electricidad, el suministro eléctrico es un servicio básico. Entonces, ¿qué sucede? Que las autoridades públicas tienen que definir qué es básico y qué no es básico. Y esto es fundamental. Y además tienen que decidirlo de acuerdo con criterios de adaptabilidad y de universalidad. Si no se define adecuadamente esto, entonces no se pueden generar los dobles mercados, como pongo ahí la reserva o exclusividad. La Unión Europea dice, bueno, los Estados pueden reservar el régimen de monopolio a una sola empresa la prestación del servicio, pueden hacerlo, por lo tanto estarían restringiendo la libre competencia. Bien, pero tiene que haber siempre una misión de interés general que le sirva de fundamento. Y además hay que aplicar el principio de proporcionalidad, es decir, que solamente podría adoptarse esa decisión en tanto en cuanto vaya destinada a ese fin, es decir, a cumplir
la misión de interés general, al servicio básico. El Tribunal de Justicia de la Unión les ha concedido mucha discrecionalidad, un amplio margen de apreciación a las autoridades públicas para decidir qué servicios son básicos, cuáles no son básicos y además cuáles pueden preservarse en monopolio, más allá de la libre competencia, es decir, vulnerando teóricamente la libre competencia. Les ha permitido hacerlo, pero hay que justificarlo claramente. Principio de proporcionalidad y también principio de necesidad. Es decir, que entre los derechos, por una parte, a la libertad de empresa de todos los operadores en un segmento del mercado, también se opone, ¿cuál? El derecho de los ciudadanos a recibir un servicio en condiciones asequibles, universales y equitativas. Esa colisión de derechos solamente puede resolverse aplicando el principio de proporcionalidad. ¿Cómo se aplica? Las autoridades públicas solamente pueden adoptar aquellas decisiones, aquellas regulaciones en la medida estrictamente necesaria para garantizar el servicio básico. Significa eso, estrictamente necesaria, estrictamente indispensable. Es decir, primero definimos servicio básico, 1 y 2, las medidas que se adopten, por ejemplo, en materia de precios, limitar precios, ¿sí? O en materia, por ejemplo, de redes de telecomunicación, o redes de hidrocarburos, o suministro de hidrocarburos, límites, por ejemplo, al suministro de hidrocarburos, supóngase, ¿no? O límites al suministro eléctrico. Esas medidas solamente pueden adoptarse en la medida estrictamente necesaria para lograr ese fin. Si se apartan de ese fin, serían ilegales, contrarias a la libre competencia. ¿De acuerdo? Y además, en esa colisión de derechos, esas medidas no pueden impedir que otros ciudadanos, otras empresas, ejerzan ese derecho a la libre competencia. Ahí tienen los criterios. Siguiente, por favor. Sí, los criterios de proporcionalidad, idoneidad, proporcional en sentido estricto y margen de apreciación. Los estados siempre tienen un margen de apreciación, pero tienen que justificar la decisión en función de esos fines y en función de la necesidad que tienen las autoridades públicas de garantizar esos servicios públicos, esos servicios básicos. Siguiente, por favor. Bien, en algunos mercados regulados, supongo que en Perú también, se ha establecido el mecanismo del servicio universal para garantizar esos servicios básicos, esos servicios mínimos. Leas en telecomunicaciones, pasa también en electricidad, en el caso del Estado español, pasa también en hidrocarburos, pasa también en transporte. Servicio mínimo, servicio básico. Pero el servicio universal tiene un problema. Como ven ahí, el servicio universal se costea a través de los operadores. En función de los ingresos que obtenga cada operador, va a aportar más o no al servicio universal. En otras palabras, las autoridades públicas en los sectores liberalizados se han desentendido del servicio público. Así de claro. Con las políticas neoliberales, ahora son los propios operadores privados los que están financiando el servicio universal. Esto sucede en telecomunicaciones, en hidrocarburos, en electricidad. Por eso ha surgido el déficit tarifario, en el caso español, en el caso eléctrico. Unos de mis colegas aquí seguramente me están entendiendo más que los demás, pero eso es lo que ha sucedido en el déficit tarifario. El déficit tarifario, el problema que suscita la electricidad es que genera más costes que beneficios que ingresos. Entonces, como las empresas privadas no tienen suficiente dinero, suficiente capacidad económica para equiparar, o por lo menos para sufragar ese déficit o equiparar el precio y el coste del servicio, ¿qué sucede? Que al final, una de dos. O las autoridades públicas inyectan dinero, les dotan de subvenciones y ayudas a empresas privadas, o ¿quién paga? Los usuarios, los consumidores. ¿Cómo? A través de la factura. ¿Sí? Este es el problema del servicio universal. El servicio universal tiene por objeto, como ven ahí, garantizar la continuidad, la universalidad, la igualdad, pero siempre los operadores van a aportar al fondo del servicio universal en función de sus ingresos, de su capacidad económica. En un segmento del mercado, insisto, ¿qué es esto del segmento del mercado? A lo mejor, para no hacerlo demasiado técnico, se refiere, por ejemplo, a que si una actividad determinada, por ejemplo, telecomunicación, ¿no? Telecomunicaciones, hay diferentes segmentos del mercado. Por una parte está el servicio, cuando yo cojo el teléfono y llamo a alguien, estoy haciendo uso del servicio. Pero también está la prestación de la red, el suministro de la red. ¿Cómo se hace eso? Los operadores que han implantado red o que han alquilado la red de otros operadores a sí mismos
formar ese otro segmento del mercado, el del suministro de la red. ¿Lo ven? Internet, dentro de las telecomunicaciones, la transmisión de datos a través de Internet es otro segmento del mercado. Son actividades que dirían los estadounidenses unbundled, ¿no? Totalmente desglosadas. Cada segmento del mercado tiene sus propias características, su problemática. Por eso les refiero ahí esa expresión, segmento del mercado. Y el segmento del mercado para el servicio universal en telecomunicaciones, en nuestro caso, en el caso del Estado español, es la telefonía básica. Todas las cosas, la transmisión de Internet hasta 2 gigas, os he comentado. En el caso del suministro eléctrico, es recibir la energía eléctrica, tanto por hogares como por empresas. Eso es un servicio básico. ¿Cuál es el problema? La financiación. Siguiente diapositiva, por favor. Porque al final la financiación procede de los privados. Si la economía va mal, si los privados entran en quiebra, si las empresas del servicio universal o las empresas privadas no logran aportar al fondo del servicio universal, si entran en quiebra, si hay un colapso del sistema o lo que fuera, ¿quién garantiza el servicio universal? ¿Quién garantiza el servicio público, el carácter asequible del servicio? ¿Lo ven? Este es el problema, el colapso. Pues, en el caso de los mercados financieros, esto también sucedió. En el caso de los mercados financieros hubo un colapso, de manera que los precios de los títulos valores, de los hedge funds o de otros, empezaron a bajar de manera tan estrepitosa que los inversores que tenían un valor que valía 100, una acción que valía 100, pasaron 2 días a tener un valor que valía 1. ¿Quién garantiza esa diferencia de valor? Pues en este caso el problema del servicio universal puede ser, no sé, depende del sector evidentemente, pero si hablamos del sector eléctrico, por ejemplo, de un servicio tan básico como es la electricidad, y entra en colapso porque no se puede financiar, lo sabemos en el Estado español, ¿cuál es el problema? Pues que alguien tiene que financiarlo, y entonces estamos sufriendo en el Estado español, los consumidores y usuarios, tarifas eléctricas, estamos sufriendo facturas de la electricidad subidas en torno, pues no lo sé, en torno al 20, 25, 30%, algo inasumible. Vamos a ver, a lo mejor hay muchas personas que lo pueden pagar, pero estamos hablando de un servicio básico cuyo suministro tiene que ser afrontado no por los que tengan más o un poco menos de más, sino por los que tienen también menos, porque es un servicio público, es un servicio universal. Y este es el problema de las autoridades públicas a la hora de regular el servicio universal, que lo han dejado todo en manos del mercado. Y la regulación económica tiene que hacer frente a eso, no exclusivamente a los conflictos entre operadores. Siguiente, por favor. Bueno, en ese caso, evidentemente se establecen por la legislación diferentes límites. En el caso de que la libre competencia sea transgredida por los Estados, siempre caben medidas compensatorias. ¿Cómo se podría financiar el déficit tarifario? Bien, en los Estados o la autoridad pública, en el caso de España, podría subvencionar directamente, podría inyectar dinero al mercado. Ojo, esto es lo que pasó en los mercados financieros, esto es lo que pasó con el colapso de los mercados financieros. Too big to fail, demasiado grande para caer. Como era demasiado grande, tiramos de papá Estado, Reserva Federal, e inyectamos miles de millones de dólares. Por eso se establece como límite también a los sistemas regulatorios una compensación económica. Los Estados pueden compensar, pero con límites, evidentemente. Esos límites también vienen derivados de la libre competencia. Se podría pensar, no es que afecta a los intereses generales, es que si realmente esas empresas caen, esos bancos caen, estamos hablando de que se pierden miles de millones de dólares, miles de millones de euros en el caso del Estado español. Lo que ha pasado con Bankia, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que hay que establecer unos límites. A eso se refiere exactamente el principio de confianza legítima o los periodos transitorios. Puede decir, bueno, en vez de darles 40.000 millones de dólares, vamos a esperar, ¿no? Vamos a mantenerlo ahí en stand-by, vamos a hacer que esos bancos que tienen que pagar deudas, a lo mejor, no tengan que pagarlas en un periodo transitorio, 2-3 años, o el déficit tarifario, que es lo que ha pasado en muchos casos, ¿no? El tema de la moratoria de las nucleares, que al final, ¿qué es lo que se hace? Esperar 3 años a ver si nos recuperamos, a ver si hay más inversiones, y entonces a partir de ahí el déficit o el problema económico de las transacciones financieras, en el caso de los mercados financieros, puede solucionarse. Eso se llama
periodos transitorios. Y evidentemente el principio fundamental es el equilibrio financiero del sistema. El equilibrio financiero del sistema y el equilibrio financiero del servicio. De manera que solamente podrán actuar las autoridades públicas en tanto en cuanto tiendan a que el servicio consiga ese equilibrio económico-financiero. Es decir, que los costes y los beneficios de alguna manera se equiparen. Por eso las autoridades públicas en el Estado español intervinieron en el déficit tarifario. ¿Qué dijeron? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Exigirles más a los usuarios? Sí, pero a lo mejor el pool, es decir, el precio que se fijó después de la subasta eléctrica, pues tendremos que reducirlo. Porque si no, el problema es que las compañías eléctricas, las que distribuyen, no las que generan electricidad, pero son las que participan en el pool, las que distribuyen van a tener que pagar más tarifa. Y eso puede suponer para esas empresas, si no les exigen el equivalente a los usuarios, puede suponer quiebra, puede suponer unas pérdidas importantes. Si se fijan, libre competencia exige también el examen de requisitos económicos, de factores económicos, de competencia, al final de ventajas económicas, de mercados de referencia, de clientes. Siguiente, por favor. Gracias. Otro límite también, en algunos casos, es que se establezcan servicios no económicos de interés general. ¿Qué es un servicio no económico? Pues es aquel servicio exactamente que no exige una retribución económica. Por ejemplo, en Italia, hace no tanto tiempo, hace unos 4 o 5 años, los servicios sociales, por ejemplo, la atención en centros de día a las personas discapacitadas o a las personas mayores, a las personas ancianas, tenían que gestionarlos exclusivamente, ahí están fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Claro, ¿qué sucedió? Que las empresas privadas dedicadas a esos servicios presentaron una denuncia y una reclamación ante la Comisión Europea. La Comisión Europea percibió que se estaba restringiendo la libre competencia. ¿Por qué? Porque en ese segmento del mercado las autoridades públicas no permitían participar a otras empresas que no fueran asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ese caso? Pues dijo que los Estados tienen un margen de apreciación enorme para considerar qué servicios son de interés económico general y cuáles no son de interés económico general. ¿Qué significa eso? Que si Italia ha decidido que esos centros solamente se gestionen por fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, hay que respetarlo. Pero no solo hay que respetarlo por el hecho de que sea una decisión adoptada por el Estado, sino porque en ese segmento del mercado no se les discrimina a las empresas que sí quieren obtener ánimo de lucro. En otras palabras, no se les está concediendo una ventaja competitiva, porque no participan en el mercado, no compiten en el mercado, en ese segmento del mercado. Las asociaciones sin ánimo de lucro no tienen por objetivo obtener el máximo beneficio, ¿no? Simplemente tienen por objeto desarrollar fines de interés general, sin ánimo de lucro. Pues bien, ahí tienen, en el caso de que se apruebe una regulación pública, hay que asegurarse de que no haya desventajas competitivas. Bueno, me refiero ya brevemente qué pasa en Estados Unidos, porque algunos pensarán que Estados Unidos es el paraíso del libre comercio, la libre competencia, las privatizaciones, la flexibilidad. Hay que leer esas sentencias. Seguid, por favor, seguid. Hay que leer esas sentencias. Se permite lo que se llama la State Action Immunity. Se permite a las autoridades, sea al Estado federal o a los Estados federados, se les permite intervenir en la economía. Sí, claro, si hay que restringir la libre competencia, se restringe. Y dicen, bueno, esta sentencia del año 61 que vienen ahí, las autoridades pueden adoptar medidas en función de una política económica determinada. Casi ni Marx habría firmado esto, ¿no? Luego, siguiente, podría aplicarse el derecho a la competencia únicamente cuando la regulación no ordene determinados aspectos de la actividad económica. Aquí lo que está poniendo de manifiesto claramente en la sentencia esta de Verizon, de las telecomunicaciones, porque la FCC que tienen ahí, la FCC que se creyó también contra Verizon, la FCC había establecido una serie de requisitos para que las empresas pudieran interconectarse. Entonces, Verizon entendía que esa regulación iba en contra de la libre competencia.
¿Qué es lo que dijo ahí el Tribunal Supremo, la Corte Suprema en Estados Unidos? En esa sentencia de 2003, no, perdone. Esto es regulación federal. Y por lo tanto, se puede restringir la libre competencia. Si se está aplicando una norma, como se aplica una norma, es una norma imperativa, por decirlo así, se aplica la norma sectorial. Y la norma sectorial prevalece sobre el derecho a la competencia. Es así, claro. No hay ningún argumento más. Es decir, si leen esa sentencia y otras sentencias de por ahí, ni siquiera se estudia el mercado de referencia. Es decir, las sentencias no dicen si Verizon, por ejemplo, se va a ver desprotegida o perjudicada por esa decisión. Porque tiene menos ingresos, porque no ocupa una posición dominante, porque el mercado de referencia no tiene tanta clientela, o si la tiene. No estudia el mercado de referencia. No estudia la clientela, no estudia las variables económicas. No, dice, no, es regulación sectorial. Y como la FCC es una agencia federal, la Federal Communications Commission es una agencia federal, señoras y señores, aquí ya no hay discurso. La libre competencia, cero. Ante esa regulación. ¿Por qué? Porque la Telecommunications Act, la ley de telecomunicaciones del 96, le otorga competencias a la Comisión Federal. Y aquí se ha acabado la historia. Ni estudios de mercado, ni competencia, ni nada. Tercer punto. En caso de que no se pretenda obtener beneficios, puede excluirse la libre competencia. Nada más. Es decir, como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si no hay ánimo de lucro, es una actividad de interés general y, por lo tanto, prevalece la regulación pública. Insisto, todo esto en un contexto de política neoliberal, en un contexto en el que Obama tiene problemas para incrementar el techo de gasto. Serios problemas, hasta el punto de que se está hablando de una quiebra en Estados Unidos por el sistema público. ¿No? Es curioso, las paradojas del derecho, ¿verdad? Autoridad de regulación. La autoridad de regulación tiene competencias, en esa sentencia de 2004, ¿no? Para la regulación de los problemas técnicos, imposición de sanciones, resolución de conflicto. Y último, que la acción pública, y esto ya lo dice esa sentencia en el año 1980, la regulación pública de todas, tiene que tener como consecuencia la restricción de la libre competencia. Es decir, que la regulación pública, con antelación, establezca claramente que la libre competencia se va a vulnerar, de un modo u otro. Insisto, son sentencias mucho más, permítaseme la expresión, izquierdosas, que por ejemplo las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia en España. El Tribunal de Defensa de la Competencia, les invito a que lean algunas resoluciones que he señalado en la ponencia, que tienen el texto. Lleva a cabo estudios de mercado, siguiente por favor. Lleva a cabo estudios de mercado. Analiza la clientela, la posición de la empresa, si esa regulación o esa medida del Estado puede provocar posición dominante o no, si es un abuso de posición dominante o no. Habla de cifras. Si ustedes leen las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, hoy en día Comisión Nacional de la Competencia de los Mercados en España, si las leen detenidamente, bueno, si es que tienen la moral de leerlas, porque algunas tienen 90 páginas, 80 y pico páginas, y analizan todos los pormenores del mercado, todos los segmentos del mercado, el porcentaje de negocios, la facturación, la clientela, cómo puede afectar las resoluciones, por otra parte, desde el punto de vista técnico-económico, impecables. Debo reconocerlo. Pero es de aquí que la Corte Suprema estadounidense no tiene que hacer nada más que señalar que si tiene competencia la FCC, se acabó la libre competencia. Bueno, el derecho español, ¿qué pasa? Ya terminando, porque no estoy excediendo el tiempo. Bueno, el derecho español, la ley de defensa de la competencia, la ley 30/2007, establece la necesidad, en el caso del derecho español, de que la actividad que se supone que es contraria a la libre competencia se establezca, o la regulación se establezca por ley. Si se establece por ley, no se puede controlar por los tribunales ordinarios, como ustedes saben, sino que habría que acudir al Tribunal Constitucional directamente. Y siempre que efectivamente se demuestre que esa ley ha vulnerado algún tipo de derecho, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, etc. Pero no hay control, hay inmunidad total. El problema es que la ley de defensa de la competencia española ha establecido que a través de reglamentos o a través de actos administrativos que apliquen la ley,
actos de directa aplicación de la ley no puedan ser cuestionados desde la perspectiva de la libre competencia. Y aquí yo creo que mi teoría, básicamente, a partir de aquí, es que mi teoría es que deberían ser controlados los reglamentos y los actos administrativos, siempre que no sean clara aplicación de la ley, por la jurisdicción contencioso administrativa, y en ese caso la jurisdicción contencioso administrativa tendría que analizar si se vulneran las normas sobre libre competencia o no, si se pretenden falsear los precios, si se pretende hacer un oligopolio, si hay una concentración empresarial, si hay una práctica colusoria, etcétera, etcétera. Yo entiendo, desde mi punto de vista, el acto administrativo del reglamento siempre podría ser controlados por la jurisdicción contencioso administrativa, salvo que sea una actividad que siempre puede ser controlada, insisto. Otra cosa es que luego la jurisdicción contencioso administrativa entienda que vulneran o no vulneran la libre competencia, pero en principio no hay inmunidad por los tribunales ordinarios. ¿Sí? Pues bien, todas esas cuestiones recogidas en actos administrativos y reglamentos, desde mi punto de vista, siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Gracias. Todos esos aspectos sí deberían ser controlados por la jurisdicción contencioso administrativa. Ahí tienen algunas sentencias, algunas resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia. En su momento se fijan en el tercer punto. Ya el Tribunal de Defensa de la Competencia entra a valorar. ¿Por cuál es el problema que tenemos desde un punto de vista jurídico-administrativo? Es que el Tribunal de Defensa de la Competencia no puede anular un acto administrativo. No tiene competencia para anular un acto administrativo. Solo puede anularlo ¿quién? La jurisdicción contencioso administrativa. ¿No es cierto? Entonces, el Tribunal de Defensa de la Competencia lo que puede hacer como mucho es sancionar a una empresa privada que haya sido formada, constituida previamente por la administración pública. Solamente puede hacer eso, sancionarla. Y a esos efectos, efectivamente, resolvió en ese tercer punto, en el cambio de criterio, donde sí analiza, en la resolución de 2006, en concreto sobre una empresa formada en el ámbito local por un ayuntamiento, una municipalidad de Valladolid, una empresa dedicada al deporte exclusivamente, de ofrecer servicios deportivos por el municipio, y ahí sí analiza exactamente si el ayuntamiento, a la hora de constituir esa empresa, está perjudicando, está discriminando, excluyendo a los otros competidores, es decir, a las empresas privadas que se dedican al deporte, le hace gimnasios, le hace instalaciones deportivas, etc. Ahí sí analiza la posición en el mercado, la clientela, si existe algún tipo de ventaja injustificada, realiza un estudio económico realmente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios doctrinales, ya voy acabando, son variados, ciertamente. Tenemos en la doctrina española, Soriano habla de que si hay una aplicación automática de la ley, inmediatamente la libre competencia tiene que ceder frente a la ley, sea un acto o sea un reglamento. Si es una aplicación automática, si hay un margen de discrecionalidad, un cierto margen para interpretar la norma por parte de las autoridades públicas, en ese caso directamente sí podría analizarse, sí podría examinarse, conocerse el conflicto por la jurisdicción contencioso administrativa. Otros otorgan directamente prioridad a la normativa sectorial, otros hablan como Paño León de que no se sujeta a la libre competencia si ha empleado los medios menos restrictivos para alcanzar los fines públicos. Análisis caso por caso, yo estoy de acuerdo ahí con Tobío Rivas en que hay que analizar cada mercado de referencia, hay que analizar cada actividad, la clientela, cada empresa, para determinar si efectivamente el acto administrativo vulnera o no la libre competencia. Mi teoría es que las autoridades públicas, aunque tengan margen de apreciación, tampoco pueden sustraerse al derecho. Que tienen que aplicar la norma sobre libre competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se producen barbaridades como las que estamos viendo, desde inyección de dinero de miles de millones de euros a entidades bancarias. Cuando no sean entidades bancarias se otorgan subvenciones sin justificación, con una arbitrariedad total, a empresas o entidades privadas que en el fondo no la merecen y a veces ni siquiera se saca concurso público o a través de contratos administrativos que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista presupuestario, etc. Se pueden cometer verdaderas barbaridades, tanto desde el punto de vista de la legalidad como desde el punto de vista de la libre competencia. Se puede generar discriminación. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, unas simples alternativas, unas simples propuestas para paliar todos estos problemas que les he estado exponiendo.
Y desde mi punto de vista cabrían ahí hasta 6, ¿no? Por una parte hay que definir los actos en aplicación de una ley, en el caso del derecho español. ¿En qué consiste eso de actos administrativos o reglamentos en aplicación de una ley? ¿Por qué? Porque de esa manera sabríamos si la administración se sujeta o no a la libre competencia. Si se aplica directamente, automáticamente la ley, no estaría sujeta a la libre competencia. Es probablemente lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al que me he referido anteriormente en sentencias, habría acordado por el hecho de que la FCC, la Federal Communications Commission, tenía competencias para ello. Y si la norma le asigna competencias y tiene margen de discrecionalidad, olvídate de libre competencia. Quien manda es ella, al final, ¿no? Pero esto tiene que definirse en el derecho español, ¿no? Y creo que en general es predicable también para otro tipo de sistemas jurídicos. Segundo, es imprescindible para analizar si se vulnera o no la libre competencia la necesidad de abordar estudios de mercado y diversas variables. Asimismo, como tercer apartado, hay que aplicar el principio de proporcionalidad, como he comentado antes. Autoridad pública que aplica o que decide una serie de medidas tienen que ser estrictamente necesarias para el fin de interés público, para el fin de interés general, y además tienen que crear los menos perjuicios posibles para el resto de competidores o empresas que participan, ejercen la actividad económica en ese segmento del mercado. Cuarto, la previsión de normas acerca de la carga de la prueba, es decir, ¿quién tiene que probar que esa misión es de interés general o no? ¿Quién tiene que probar que se ha cumplido el principio de proporcionalidad, el principio de coste-beneficio, que una medida pública pueda suponer más beneficio que coste? O al revés, que todo ese coste o esa carga, ese perjuicio que se les genera a las empresas no es el suficientemente importante, no tiene el peso, no tiene la ponderación suficiente como para evitar la medida pública de restricción de la libre competencia. Quinto, la definición de los servicios no económicos o los servicios básicos. Esto es fundamental. Lo he comentado anteriormente, servicios básicos, servicios económicos y no económicos. Las autoridades públicas deben definirlos claramente y además tienen que definirlos de acuerdo con el principio de la adaptabilidad. Es decir, que la sociedad en general, el ciudadano en general que necesita un servicio básico no pueda ser privado de él. Porque las autoridades públicas, las administraciones públicas, son servidores de los intereses generales. No son empresarios. Esto es importante. Porque hoy en día, por lo menos en España, lo que pasa, y creo que también en Perú, intuyo, después del periodo de privatizaciones de Fujimori, lo más probable, seguramente en el Perú y en España se está sucediendo ahora, cuando se habla de eficiencia económica, parece que los servidores públicos, los políticos, tienen que ser gestores, muy buenos gestores, tienen que ser empresarios. No, tienen que ser servidores públicos, entes vicariales, personas que velan por los intereses de otras. Esa es la administración pública, tiene que velar por el interés general. Ese es el primer objetivo. Que luego se puede hacer con menos coste económico, bien, perfecto, lo admitimos. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede despilfarrar. Es absurdo, es hasta arbitrario, es injustificado, bien. Pero el primer objetivo, ¿cuál es? La primera prioridad es el interés general. Para todo servidor público, para toda persona que trabaja para la administración pública. Bien, por último, tienen que preverse los criterios para tomar en consideración las decisiones, ¿no? Los estudios de mercado, la demanda, los precios, la curva de la demanda, en general, estudiar el mercado. Antes de adoptar una decisión, tiene que estudiarse el mercado, porque a lo mejor resulta que es una decisión que está vulnerando efectivamente la libre competencia. Y además, a partir de esa motivación, la decisión administrativa puede ser fiscalizada de forma más eficiente. Por eso, no quiero decir, ni muchísimo menos, que esté a favor de las empresas privadas, del beneficio económico, porque eso podría trasladarse aquí. No, sino que las decisiones administrativas, la regulación económica, se justifique de acuerdo con unos parámetros, unos factores, unas variables económicas, un estudio de mercado. Que no sea simplemente, como somos muy progresistas, vamos, no, cuidado, ¿no? Hay que analizar todos los aspectos. La ponderación, la proporcionalidad, supone también un estudio de coste-beneficio, en todos los aspectos.
que es mayor el coste que el beneficio, igual hay que indemnizar, hay que reparar, hay que compensar. Pero hay que tratar de equilibrarlo. Esa es la proporcionalidad. Y al final yo creo que para equilibrarlo, para justificar esa decisión proporcional, es imprescindible llevar a cabo estudios de mercado y los factores económicos tienen que ser analizados de forma más minuciosa y exhaustiva. Por mi parte, nada más, siento la demora, me parece que me he demorado en exceso. Espero que haya sido suficientemente provechosa, útil, interesante, y estoy a su disposición para que, no sé si después de este turno o si después del siguiente turno, responder a las cuestiones, observaciones, sugerencias que me formulen. Muchas gracias de nuevo y a su disposición para cualquier cuestión. Señoras y señores, buenos días. El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, el Centro de Estudios Francisco García Calderón, la Universidad de Alicante, el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, vienen conduciendo el primer Congreso Internacional en Derecho y Gestión Pública, que se desarrolla el día de hoy 21, mañana 22 y el pasado mañana 23 de abril del 2014. Previamente, vamos a brindar un fuerte voto de aplausos para nuestro expositor, doctor José Ignacio Cubero Marcos. Y continuando,